atmosférico, ¿cierto? Que es el aire básicamente que nosotros respiramos, y el aire en nuestros alvéolos. ¿Okay? Difusión de oxígeno. Difusión es lo que ustedes vieron por movimiento, ¿cierto? Una molécula que de un lado de una membrana a otro, ¿ya? Entonces en este caso vamos a hablar de difusión de oxígeno y dióxido de carbono, que son los dos principales gases involucrados acá, los gases respiratorios, ¿ya? Esta difusión ocurre entre los alvéolos y la sangre nuestra, ¿ok? Ahí es donde va a ocurrir este traspaso, ¿ok? Luego, estos gases respiratorios tienen que transportarse, o sea, la difusión ocurre en el alvéolo y sangre, pero después estos gases tienen que transportarse y llegar a todo nuestro organismo, a todas nuestras células, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver el transporte de oxígeno y dióxido de carbono entre sangre y líquidos corporales hacia todas las células y por ende todos los tejidos, ¿cierto? Porque una célula sin oxígeno claramente se muere, ¿verdad? No va a subsistir mucho tiempo. Y por último, la regulación. Como todo sistema, por supuesto, esto está integrado y regulado por nuestro sistema nervioso central a través de sus ramas periféricas simpático, parasimpático, que es lo que llamamos sistema nervioso autónomo, parecido a lo que veíamos la semana pasada con cardiovascular, ¿ya? Ayer Rodrigo algo les habló de autónoma, ¿verdad? Como generalidad. Bien, entonces, lo que vemos ahí básicamente es lo que acabamos de expresar en una imagen. Nosotros tenemos acá, en el centro, ¿cierto? Tenemos la pared torácica y tenemos a los pulmones, ¿ya? Y tenemos los gases respiratorios, CO2, oxígeno, perdón, que ustedes saben que los colores tienen que ver, ¿verdad? Con que el oxígeno normalmente lo marcamos o se marca en rojo porque es el que oxigena nuestras células, ¿verdad? Y nuestro desecho producido se llama dióxido de carbono y normalmente lo vemos color más azulado, ¿ya? Estos gases, primero, ¿cierto? El flujo viene desde la atmósfera, ¿cierto? Nosotros tenemos una relación directa con la atmósfera, de ella tomamos oxígeno y nosotros le entregamos el dióxido de carbono que es nuestro desecho. Luego acá en el pulmón es lo que decíamos que es la difusión. Fija, estos gases tienen que pasar. Entonces el oxígeno desde los alvéolos pulmonares va a pasar a nuestra sangre, que estaría aquí representado nuestro sistema vascular de la imagen, ¿ya? Entonces pasa el oxígeno a nuestra sangre y a su vez nuestra sangre entrega el dióxido de carbono, ¿ya? La parte azulada, la sangre más sucia es la sangre venosa. Estos gases, como vemos acá, ¿cierto? Se transportan en nuestros vasos sanguíneos, en nuestra sangre, en una proteína llamada hemoglobina. Esa es la HB. La hemoglobina es la proteína que está constituida, o sea, forma parte de nuestros glóbulos rojos, ¿verdad? Por lo tanto, el oxígeno, se fijan, va a circular en nuestra sangre unido a esta proteína, la hemoglobina. Por eso dice corazón izquierdo, porque ustedes ya saben que el corazón izquierdo, el ventrículo izquierdo, es el que se encarga de inyectar la sangre, rica en oxígeno, ¿verdad? Por lo tanto, está en la sangre rica en oxígeno, unida a la hemoglobina, se distribuye por todo nuestro árbol vascular y va a llegar a nuestros tejidos, a todos nuestros tejidos, ¿verdad? A través de los capilares. Entonces, a nivel de los capilares se va a producir de nuevo un intercambio, pero ese intercambio es entre la sangre y las células, ¿te fijas? Por lo tanto, aquí la hemoglobina libera el oxígeno que lo tenía unido, ¿te fijas? El oxígeno difunde como gas, es difusión simple, ¿verdad? No necesita un transportador, ni una proteína de membrana, ni nada, solamente por un tema de gradiente, concentración, ¿cierto? Va a pasar desde donde hay más oxígeno hacia donde hay menos oxígeno. Por lo tanto, se entiende que la sangre roja, rica en oxígeno, ¿cierto? Arterial, tiene una alta presión parcial de oxígeno a altos niveles, el oxígeno entonces pasa a la célula que tendría menores niveles de oxígeno y la célula a su vez le entrega el CO2, que es viceversa, porque al final el CO2 va a estar más elevado dentro de la célula, ¿no? Producto del metabolismo celular, respecto de la cantidad de CO2 en la sangre, ¿cierto? En el capilar, porque eso es a nivel capilar. Entonces el CO2 pasa al capilar y el capilar, se fija, la sangre sale desde el capilar por su extremo venoso, ¿se acuerdan? O venular. Entonces esa sangre ya azul, más rica en CO2 y más pobre en oxígeno, porque el oxígeno ya entró a la célula. Y de nuevo, si ustedes observan, el CO2 también viaja unido a la hemoglobina, ¿ya? La proteína hemoglobina dentro de los glóbulos rojos. Hay una pequeña cantidad de CO2 que va a viajar en sangre libre, como CO2, pero es muy poquito, ¿ya?
emisiones, H+. ¿Ok? Entonces, esa es la forma como el CO2 se devuelve por toda nuestra circulación venosa, o sea, aquí ya forma parte del retorno venoso, ¿te fijas? Y vuelve al corazón derecho para pasar al tronco pulmonar y de vuelta llegar a nuestros capilares pulmonares para que se produzca de nuevo el mismo circuito. ¿Te fijas? La difusión, pero entre sangre y aire alveolar. ¿Te fijas? Ahí se produce el intercambio de gases, lo que llamamos intercambio gaseoso. Entonces, ojo, hay un intercambio gaseoso, el principal es a nivel pulmonar, ¿cierto? Pero después también hay un intercambio entre sangre y células en los tejidos, ¿ya? Es tisular, tejido, ¿ya? Bien. En términos de flujo, esto es flujo de aire, ¿cierto? El flujo es directamente proporcional a la diferencia de P, eso es presión, ¿cierto? Diferencia o gradiente de presión multiplicado por el área, ¿ya? Gradiente de presión y área. Cuando hablamos de área nos referimos al área disponible para la difusión, ¿se entiende? Para que haya intercambio. ¿Cuánta área hay disponible? ¿Ok? Entonces, el aumento del área de superficie, esa área disponible para el intercambio, aumenta la difusión de gases, que es lo que necesitamos, difusión de gases, ¿ok? Entonces, si nosotros pensamos en nuestro sistema respiratorio, la superficie alveolar, porque aquí los alveolos son súper importantes porque ahí es donde ocurre el intercambio de gases, ¿verdad? Entonces, nuestra superficie alveolar, si nosotros como en el fondo tomamos todos nuestros alveolos, millones de alveolos, y lo hacemos, haríamos una superficie de aprox, se habla de 70 metros cuadrados. 70 metros cuadrados. ¿Sabes lo que es eso? Más o menos, proporción, ¿cierto? Como un departamento de 2 dormitorios. O sea, así de grande es nuestra superficie alveolar que nosotros les tirásemos, ¿cierto? En términos de cuánta superficie es, ¿ya? Por lo tanto, la superficie que nosotros tenemos en nuestros pulmones, que son los alveolos, es tan grande, es tan larga, y a su vez, no solo es larga, es delgada. ¿Te fijas? Vamos a ver que la membrana respiratoria, que probablemente lo ven en histología, es delgadita además. O sea, es grande la superficie y es delgadito lo que hay que atravesar, ¿se entiende? Por lo tanto, tenemos mucho tejido, finalmente, mucha área disponible para la difusión. ¿Se fija? Y además el hecho de que la membrana respiratoria, donde ocurre el intercambio, sea delgadita, favorece que esta difusión además sea más rápida. Por lo tanto es súper óptimo nuestro sistema respiratorio para el intercambio que tiene que hacer, ¿ya? Por eso dice ahí que la difusión de O2 y CO2, oxígeno y dióxido de carbono, a través de la membrana o pared alveolar, que es la membrana respiratoria, es hasta 3 veces más rápido de lo que nosotros necesitamos. O sea, ¿ya? Es súper óptimo. O sea, podemos nosotros tener un intercambio basal, como ahora que estamos en reposo, tranquilos, ¿cierto? Como es que tú que si después te pones a correr o cualquier cosa está agitado, etcétera, probablemente la velocidad de intercambio va a aumentar y tu sistema respiratorio lo va a hacer. ¿Ya? Bien. Ahora, hablábamos de presión en esta ecuación, ¿cierto? Decía diferencia de presión por superficie transversal. ¿Ya? La diferencia de presión alude a la presión, en este caso, de los gases, porque aquí lo que va a difundir son gases, ¿cierto? Oxígeno y dióxido de carbono, que son los gases respiratorios. Entonces, la presión de un gas va a ser directamente proporcional a la concentración de las moléculas de ese gas. Entonces, cuando decimos presión, en el fondo decimos concentración del gas. ¿Entiendes? Cuando hablamos de la presión de oxígeno, la presión de dióxido de carbono, la concentración del gas en X o determinado compartimento donde estemos hablando. ¿Ya? Porque parece que son gases. ¿Ya? Entonces, si nosotros miramos acá cómo se distribuye la presión parcial, es decir, cómo aporta a la presión total, por ser presión parcial, porque la presión total está dada por varios gases, no solo por uno, ¿se entiende? Entonces cada gas aporta presiones parciales de diferentes gases, ¿ya? Entonces, las presiones parciales de los gases respiratorios es como se distribuye, ¿cierto? Está ahí. Si ustedes ven, tenemos oxígeno, tenemos nitrógeno y tenemos CO2, que es el dióxido de carbono. Esos son los 3 gases que están en nuestro aire, ¿ya? En el aire. El oxígeno tiene una presión parcial de mercurio. Como es gas, se puede medir en milímetros de mercurio o se puede medir en centímetros de agua. ¿Ya? Normalmente, mayoritariamente, milímetros de mercurio.
600 mililitros de mercurio. El dióxido de carbono es despreciable, o sea, nada, simplemente por eso no tiene ni valor, ¿ya? O sea, nada. Si ustedes lo llevamos por porcentaje, el nitrógeno es 79% y el oxígeno un 21%. Entonces, si nosotros sumamos 60 más 600, perdón, más 160 son 760. Por ende, la presión total de gases en nuestro aire que respiramos es de 760 milímetros de mercurio dado por oxígeno y nitrógeno. ¿Se entiende? ¿Ya? Y dióxido de carbono, prácticamente nada. Y las presiones se representan con la P. Por eso cuando ustedes vean PO2, SO2 es presión parcial de ese gas respectivo. Y PN2 por nitrógeno. ¿Ya? De esos gases, los que nosotros respiramos, y que obviamente nos tienen relación, por supuesto, con nuestra fisiología respiratoria, son el oxígeno, el dióxido de carbono, porque básicamente lo aportamos nosotros al ambiente, ¿cierto? El nitrógeno no es un gas respiratorio. Ya nosotros no lo transportamos y no nos aporta en el fondo, ¿cierto?, para la fisiología respiratoria. Estos 760 es la presión atmosférica, ¿cierto? Ustedes probablemente la hayan escuchado, presión atmosférica, o también se le llama presión barométrica, porque es lo mismo, ¿ya? Barómetro es presión, ¿ya? Entonces, hablamos de que afuera el aire atmosférico tiene una presión de 760 milímetros de mercurio, ¿ok? Bien, los gases tienen coeficientes de solubilidad. Quiere decir que es en el fondo una medida de la capacidad del gas para evaluar cuán soluble es este gas, ¿se entiende? El líquido. Entonces, si nosotros miramos, ahí dice gases respiratorios, ya aparece el oxígeno, aparece el dióxido de carbono, aparece el nitrógeno, que ya los habíamos mencionado, aparecen otros también, el monóxido de carbono, ¿cierto? Y el helio. Y si miramos, de todos, ¿cierto? Los que más nos interesan, por supuesto, son oxígeno y dióxido de carbono desde el punto de vista de lo normal, lo fisiológico. Y claramente el dióxido de carbono tiene una solubilidad o un coeficiente de solubilidad que es mucho más alto que el oxígeno, ¿no? Si tiene 0.57 y el oxígeno 0.024, ¿ya? Por ende, el CO2 o dióxido de carbono es muchísimo más soluble que nuestro oxígeno, muchísimo más, ¿ya? O sea, para él es mucho más fácil, ¿cierto?, mezclarse con el líquido, porque nuestro sistema respiratorio es húmedo, ¿ya? Está más tapizado por líquido. Por lo tanto, para el CO2 es mucho más fácil que para el oxígeno como gas, ¿ya? Hasta 20 veces más. Abajo tenemos otra medida que se llama coeficiente de difusión, es decir, cuán fácil es al gas cruzar, ¿se entiende? Cruzar una membrana, difundirla, ¿ya? Y, de nuevo, los mismos gases, pero vamos a mirar los más importantes, ¿cierto?, que son el oxígeno y el dióxido de carbono. Y, de nuevo, el oxígeno tiene un coeficiente de difusión de 1 y el dióxido de carbono de 20. De nuevo, al dióxido de carbono, además, le es mucho más fácil difundir las membranas, sin ningún problema. ¿Te fijas? O sea, muchísimo, 20 veces más que el oxígeno de 20, ¿ya? Entonces, aquí hay que recordar que hay factores que afectan la velocidad de difusión en general, y en este caso de un gas en un líquido, que es lo que ocurre en nuestro sistema respiratorio, ¿ya? La solubilidad del gas en este caso, ¿lo afecta? Sí, ¿ya? Entonces ahí veíamos coeficiente de solubilidad de estos dos gases que nos interesan. El área transversal, es lo que vimos recién. ¿Cuánta área es disponible para el intercambio? También afecta. Si el área transversal se reduce, por el motivo que sea, porque hay menos alveolos, ¿cierto?, porque hay pérdida de zonas pulmonares, etc., obviamente se va a afectar la velocidad de difusión de estos gases. La distancia. ¿Cuánta distancia tiene que cruzar el gas para llegar de un lado al otro? Sin duda, ¿cierto? En el fondo esa distancia nosotros está dada por la membrana respiratoria, que es lo que tiene que cruzar el gas desde la sangre al aire alveolar y viceversa, ¿ya? Y lo dijimos hace un rato que esa membrana es muy delgadita en nosotros normalmente, pero se puede engrosar, pero no es normal, ¿cierto? Sería patológico. El peso molecular y la temperatura. Ya el peso molecular no hay mucho que hacer porque es propio de cada molécula, pero la temperatura también afecta la difusión, eso también lo sabíamos desde antes, ¿cierto? A mayor temperatura siempre va a haber mayor velocidad de difusión. Ya, menor temperatura, obviamente, menor velocidad. Bien, entonces vamos a ver ahora las llamadas zonas de intercambio gaseoso. No sé si esto lo habían
que están a nivel 23. Entonces, en el fondo hay 23 filas, entre comillas, ¿cierto? O niveles, y nuestro árbol respiratorio, a medida que se va ramificando, va tomando parte de estos niveles, ¿ya? Entonces, normalmente la fisiología respiratoria se estudia así, por generaciones se habla. Entonces está la generación 1, la 2, la 3, hasta la 23, ¿ya? Bien, entonces, arriba dijimos la tráquea a nivel 0, ¿cierto? Y luego de la tráquea ya tenemos la generación 1, que serían los bronquios principales, ¿verdad? Al lado derecho ustedes pueden ver en parte cómo está constituido el tejido a nivel que vamos a avanzar en las generaciones en el árbol respiratorio, ¿ya? Por lo tanto vemos que arriba, ¿cierto? Todavía hay cartílago, se fijan, cartílago que rodea las vías respiratorias. Y por acá, en su lado izquierdo, vemos que hay ciertas clasificaciones de este tejido. Entonces, la primera gran parte, desde la generación 1 hasta aquí, que es la generación 16, hasta acá, ¿se fijan? Corresponde a las vías respiratorias de conducción, ¿cierto? Y también le llamamos espacio muerto anatómico, porque ellas son las que lo constituyen, ¿cierto? Las vías aéreas de conducción. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos los bronquios, ¿cierto? Y tenemos los bronquios hasta acá, hasta la generación 10, desde la 1 hasta la 10, ¿cierto? Y luego tenemos acá los bronquiolos, ¿cierto? Los bronquiolos van desde la generación 11 hasta la generación 19. Diferencias entre bronquios y bronquiolos, ¿se fijan? Los bronquios tienen cartílago rodeándolos, ¿verdad? Los bronquiolos, como ven ustedes, ya no tienen cartílago. ¿Qué otras características vemos? A medida que aumenta el número de generación, es decir, a medida que vamos profundizando en el árbol respiratorio, van a ir disminuyendo componentes del tejido, ¿ya? ¿Qué va a ir disminuyendo? La cantidad de cilios. Las células secretoras o productoras de moco van disminuyendo también, ¿ya? Y el cartílago de las paredes. Entonces, obviamente el cartílago es la primera, pero ya después, ¿cierto? El cartílago se va perdiendo, va disminuyendo el número de cilios y va disminuyendo el número de células productoras de moco, que son las glándulas mucosas, ¿ya? Entonces, dentro de los bronquios que todavía tienen cartílago, tenemos a los bronquios principales y dijimos que van desde la generación 1 hasta la generación 10. Luego, desde la generación 11 hasta la 19, tenemos bronquiolos que ya no tienen cartílago, ¿verdad? Se va perdiendo el cartílago. Y, como ustedes pueden observar, justo aquí, en la generación 16, tenemos el bronquiolo terminal, ¿verdad? Y luego, desde la generación 17, ¿cierto? Comienzan los llamados espacios aéreos alveolares. Se fijan justo aquí, la 17. De 17 a 23 tenemos espacios aéreos alveolares. Por lo tanto, los espacios aéreos alveolares comienzan con los bronquiolos respiratorios. Y el bronquiolo respiratorio básicamente es cuando aparecen alveolos, ¿cierto? En este bronquiolo. Aparecen estas estructuras saculares o sacos, que son los alveolos, ¿ya? Entonces tenemos aquí los bronquiolos respiratorios, después tenemos los conductos alveolares y finalmente tenemos los sacos alveolares. Todos los espacios aéreos alveolares, ¿cierto? Son súper importantes porque si hay alveolos, hay intercambio, ¿cierto? Los alveolos son las estructuras donde ocurre el intercambio gaseoso. Por lo tanto, habiendo alveolos, hay intercambio. Por ende, ustedes pueden entender por qué el espacio muerto anatómico llega hasta la generación 16, ¿te fijas? Ya después de la 17 en adelante, que es donde empiezan a aparecer los alveolos, ya no es espacio muerto anatómico, ¿verdad? Porque habiendo alveolos ya puede haber intercambio. ¿Okay? Y en el espacio muerto no hay intercambio de gases. El espacio muerto solo permite mover aire, ¿ya? Movilizarlo. ¿Okay? Por eso también se le llama vías de conducción. Mover, ¿ya? Bien, entonces,
17 hasta la 23, nosotros encontramos a la unidad respiratoria, ¿ya? Unidad respiratoria terminal o unidad respiratoria, que es donde ocurre el intercambio. Y otro aspecto importante es que empiezan, aquí te fijas, en las vías alveolarias o espacios alveolares, empiezan a aparecer además, se va reduciendo todo lo que dijimos, ¿no? Acá el cartílago, ¿cierto? Ya no hay cirio, etcétera, células seriotoras del moco, pero empiezan a aparecer las fibras musculares lisas, ¿ya? En las vías más lisas. Entonces las fibras musculares lisas, como son músculo liso, tienen que recordar ustedes que van a tener la capacidad de contraer y de relajar, ¿cierto? Por lo tanto, el estado de la fibra muscular lisa va a afectar al lumen, ¿se entiende?, de la vía respiratoria baja y por ende el espacio disponible para el flujo de aire, ¿ya? Ahora, si nosotros ampliamos, ¿cierto?, la unidad respiratoria terminal, ampliamos una parte de su pared, vamos a ver esto que está acá abajo en la imagen, ¿ya? Y eso que nosotros vemos aquí es la membrana respiratoria. ¿Te fijas? Todos estos elementos que están acá constituyen la membrana respiratoria, que es donde va a ocurrir el intercambio. Entonces, por eso ahí ustedes ven aire en el alveolo, estos saquitos, ¿cierto?, que están llenos de aire, van a dejar pasar los gases, ¿cierto?, que están en el aire, van a pasar hasta acá adentro, acá. ¿Te fijas? Ahí donde tú ves dice eritrocitos, son los glóbulos rojos, los eritrocitos de la sangre, ¿verdad? Por lo tanto, los gases van a pasar desde acá hasta acá y viceversa, desde acá para acá, ¿ya? Entonces, esto son los constituyentes de la membrana respiratoria. Lo vamos a ver un poquito más adelante, porque yo sé que en histología también lo tienen que ver. Bien. Cuando hablamos de aire en alvéolos, ese aire le llamamos, ventilación alveolar, ¿ya? La VA, ventilación alveolar. Bien. Entonces, acá nos muestran la velocidad del aire, velocidad del flujo de aire, en relación al número de generación de las vías respiratorias, es decir, de la 1 a la 23, lo que recién estábamos mirando, ¿ya? Y por allá nos muestran el área transversal, área de sección transversal, que es el área disponible. Entonces, a medida que iniciamos, ¿cierto?, el árbol respiratorio, desde la generación 1 en adelante, se fijan ustedes que la velocidad del flujo de aire es más alta, ¿sí?, es mayor. Pero por acá tengo el área transversal. El área es pequeñísima, ¿se entiende? A medida que vamos avanzando en el número de generaciones y nos vamos metiendo a las partes más ramificadas del árbol respiratorio, ¿cierto? Fíjate, miren, hasta el 10 es poco, pero de aquí para adelante ya se empieza a elevar. Pasando al 16, ¿cierto? Desde el 17 se acuerdan que empiezan las vías alveolares y de ahí automáticamente el área transversal se eleva porque los alveolos son el mayor tejido que nosotros tenemos, ¿cierto?, disponible. Por ende el área aumenta rápidamente, pero ¿qué pasa con la velocidad del aire? Cae. Entonces los alveolos tienen la mayor área disponible, pero el aire por ahí va a pasar más lento. Y eso es importante y tiene que ser así porque ahí se va a producir un intercambio. Entonces, de nuevo, los intercambios se optimizan, ¿cierto? No cuando son más rápidos, ¿cierto? Cuando es más rápido es porque hay necesidad de que sea así, pero normalmente esto pasa, ¿cierto?, a una velocidad que es más lenta en reposo. Bien, ¿hasta ahí se entiende, chicos? ¿Sí? Ya, entonces decíamos que el aire que está en los alveolos, vamos a hablar de ese aire como VA, ventilación alveolar. Y esa ventilación alveolar va a estar dada por la frecuencia respiratoria. ¿Cuántas respiraciones tenemos en un minuto? ¿Ya? Esa es la FR, frecuencia respiratoria. Normalmente la frecuencia respiratoria se entiende entre 12 y 16 respiraciones por minuto en reposo. ¿Ok? Se asume valor teórico fisiológico 12, o sea el piso menor, ¿se entiende? Pero entre 12 y 16 es un rango normal, ¿ya? Entonces, frecuencia respiratoria multiplicado por BC menos BM. BC es volumen corriente, ¿cierto? El volumen corriente o volumen tidal en inglés es el volumen de aire que nosotros inspiramos y expiramos constantemente, ¿ya? Ese es nuestro volumen corriente. Y el volumen corriente
teórico fisiológico. ¿Ya? Entonces, si no, IBM representa el volumen del espacio muerto fisiológico. Fisiológico, ¿ok? ¿Qué sería el espacio muerto fisiológico? El espacio muerto, tenemos el espacio muerto anatómico, que ya lo conocen, ¿cierto? Que básicamente es desde la nariz y todas las que llamamos vías aéreas de conducción donde no hay intercambio, no hay alveolos, no hay intercambio gaseoso, ¿ya? Por lo tanto, llega hasta los bronquiolos terminales. El espacio muerto fisiológico estaría constituido por alveolos que no funcionan, alveolos no funcionales o no funcionan del todo bien, ¿ya? O sea, alveolos que no están haciendo intercambio gaseoso. En una persona sana, desde el punto de vista respiratorio, no debería haber espacio muerto fisiológico existente, ¿se entiende? Porque sus alveolos deberían estar funcionantes y deberían hacer intercambio gaseoso. Ya estoy hablando de lo normal, lo fisiológico, ¿ya? Por ende, el espacio muerto total sería la suma de los dos. Como fisiológicamente en personas sanas es 0, nos quedamos con que está constituido netamente por el volumen del espacio muerto anatómico, que son 150 ml. ¿Podría crecer el espacio muerto general? Podría crecer normalmente a expensas de alguna alteración a nivel alveolar. Significa que te haga positivo el espacio muerto fisiológico. Normalmente es 0. Ya, debería ser 0. Entonces, vuelvo atrás. En la fórmula, el BM serían 150. Fíjate que el valor del espacio muerto anatómico. Reemplazamos volumen corriente, dijimos que era 500, el teórico fisiológico. Y la frecuencia respiratoria dijimos que normalmente 12, ¿cierto? Va a ser el teórico fisiológico. Rango 12-16, pero tomamos el 12. Esto te da 4.200 de medio litro. O sea, esa es la cantidad de aire, ¿cierto? En los alveolos. Bien. Si miramos esta imagen que nos habla de la vascularización de las vías respiratorias, ¿cierto? Lo que vemos ahí es que la sangre azul, que es la con menores niveles de oxígeno o desoxigenada, ¿cierto? Viene del corazón derecho, del ventrículo derecho, pasa por tronco pulmonar y va a llegar, ¿verdad?, a nuestros alveolos a través de los capilares pulmonares, ¿cierto? Va a llegar a los capilares pulmonares para intercambiarse en nuestros alveolos. Luego, la sangre oxigenada, roja, la del centro, proviene del corazón izquierdo, va a las vías respiratorias de conducción, ¿ya? O sea, a través de la arteria bronquial, esa sangre rica en oxígeno que viene desde el gasto cardíaco, se entiende, desde el corazón izquierdo, va destinada a irrigar las vías respiratorias de conducción. Casi toda la sangre vuelve al corazón izquierdo por las venas pulmonares, ¿cierto? Acá. Pero ¿qué pasa? Acá hay un chant, ¿se fijan? Chant o derivación. ¿Qué es un chant en inglés o derivación en español? Básicamente, la sangre que está destinada a irrigar nuestras vías aéreas de conducción, aquí, de estos capilares, pasa directo a nuestra vena pulmonar. ¿Se entiende? O sea, esa sangre que se destina para irrigar nuestras vías respiratorias de conducción no tiene cómo pasar a los capilares pulmonares, ¿cierto?, alveolares para intercambiarse. Por ende, a nuestras vías aéreas de conducción. Entonces, ¿qué pasa? Esa sangre obviamente irriga estos tejidos, estas células, salen con mayores niveles de dióxido de carbono, como todos los capilares, pero el tema es que esta sangre rica en CO2 no pasa por acá para oxigenarse, sino que se va directo a la vena pulmonar, ¿se entiende? Entonces se mezcla con la sangre rica en oxígeno, roja, que viene de los capilares pulmonares que sí se intercambió recién, ¿se entiende? Entonces se unen y vuelven juntas, ¿se entiende?, al corazón izquierdo y salen del ventrículo izquierdo a la aorta para distribuirse por todo nuestro organismo, ¿ya? Eso es un chant o derivación, una mezcla de sangre derivada que se llama, de sangre con mayores niveles de CO2 y menores de oxígeno, se mezcla con sangre rica en oxígeno, recién intercambiada. Es totalmente normal este chant, ¿se entiende? Esta derivación es fisiológica y ocurre en nuestro árbol respiratorio y eso hace que en el fondo nuestro contenido de oxígeno
sangre arterial, ¿se entiende? O sea, pensando desde la aorta, la sangre que se distribuye por toda nuestra arteria, no sea necesariamente un 100%, ¿se entiende? Sino que es un poquito menos producto de este chance o derivación. Entonces, normalmente se entiende como un 98%, para que se entienda por qué se habla siempre del 98%, no. ¿Ya? Es por esto, ¿ok? Ya. Ahora vamos a hablar de los volúmenes y capacidades pulmonares y de la espirometría. La espirometría es una técnica clínica que nos permite medir volúmenes pulmonares, ¿ya? Pero a través de espiración. ¿Ya? ¿Qué volúmenes se pueden medir o de qué volumen estamos hablando, ¿cierto? De los volúmenes pulmonares. Nuestros volúmenes pulmonares están constituidos, como se ve en esa gráfica, primero por el volumen corriente, allá arriba, el volumen corriente, que es lo que le indica su gato. El aire que entra y que sale constantemente en cada ciclo respiratorio, ¿ya? El aire que entra en nuestro sistema respiratorio es la misma cantidad, o debiese ser la misma cantidad de hecho que sale, ¿ya? En condiciones normales. Y como ven ustedes son 500 ml o 500 cc, como lo decíamos recién, valor teórico fisiológico. En la gráfica, este volumen está representado acá. Cada una de estas curvitas son ciclos respiratorios. Entonces miren, acá inspiramos 500 y sacamos o expiramos 500, el corriente, ¿ya? ¿Qué más tenemos? El llamado volumen de reserva inspiratoria. Es este que está acá en la gráfica, ¿ya? Es decir, el volumen de reserva inspiratoria es después del corriente, ¿se entiende? No incluye el corriente. Cuando hablamos de un volumen pulmonar, chicos, es un volumen, ¿ya? Usted no puede pensar, por ejemplo, ya no sé, el volumen de reserva inspiratoria es el corriente más el volumen, no estoy inventando, más el volumen de inspiración, no. Un volumen es uno solo. Si usted ya está pensando que es más de uno, ya no es un volumen. Se llama eso capacidad pulmonar, ¿ya? Entonces, cada uno de estos volúmenes es un solo volumen. Por ende, el de reserva inspiratoria no incluye al corriente, es después del corriente, ¿se entiende? Es el volumen que nosotros inspiramos, ¿te fijas? Después del corriente, por eso dice adicional, es cuando tú inspiras así, ¿sí o no? Lo haces con esfuerzo, obviamente. Cuando tú inspiras con esfuerzo, estás inspirando más aire que el volumen corriente, ¿se entiende? Porque el corriente es el que tú mueves en respiración basal, reposo, ¿sí? Entonces, cuando tú inspiras forzadamente, tú estás ingresando más aire que el corriente. Ese aire adicional a tu volumen corriente se llama volumen de reserva inspiratoria. Y ese valor que está ahí, que son 3000 ml, es su valor teórico fisiológico, ¿ya? Asimismo, existe el volumen de reserva expiratoria, ¿ya? Ese está acá abajito, porque la expiración, acá en esta gráfica, ¿cierto?, se marca hacia abajo. Entonces, este volumen de reserva expiratoria, que tiene un valor teórico de 1100 ml, es el volumen también adicional, ¿cierto?, extra o adicional, que se puede expirar siempre a través de una expiración forzada. Porque si yo expiro sin forzar, lo que expiro es corriente, ¿se entiende? Pero si yo expiro con fuerza y trato de sacar todo el aire que más puedo, bueno, ese aire que saco por sobre mi corriente es el volumen de reserva inspiratoria, que alcanza 1100 ml. Y tenemos acá abajo el volumen residual, que es este que está aquí en la gráfica, acá abajito, ¿ya? Aproximadamente son 1200 ml. Ese volumen es el volumen de aire que queda en los pulmones, ¿ya? Después de una expiración forzada. O sea, tú botaste todo el aire con toda tu fuerza. Creemos que botamos todo el aire, pero nunca lo vamos a botar todo, ¿se entiende? Siempre vamos a tener una cantidad de aire que no podemos botar y que se queda en nuestros pulmones. Y ese aire se llama, ese aire constituye el volumen residual. Por eso es residual. Algo residual es como que queda, ¿ya? Siempre queda. Siempre queda. Y ahora entonces, a partir de estos volúmenes se generan las capacidades, ¿verdad? Entonces lo que les decía, una capacidad básicamente es la suma de dos o más volúmenes respiratorios o pulmonares, ¿ya? Bien, entonces,
volumen de reserva inspiratoria, ¿ya? Esa es la capacidad inspiratoria. Volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. Por lo tanto, habría que sumar un teórico fisiológico para saber su valor. O sea, si el corriente es 500 y el de reserva inspiratoria son 3000, la capacidad inspiratoria son 3500, ¿ya? O 3000 microquímicos. Asimismo, acá no aparece, pero también podemos calcular la capacidad expiratoria, ¿ya? Y esa sería acá abajo. Corriente, pero más volumen de reserva expiratoria. Y su valor sería el corriente 500 y el otro, ¿cierto? ¿Vale? O tiene el valor de 1100. O sea, 1600 ml. Capacidad expiratoria. También tenemos la capacidad residual funcional, la CRF, capacidad residual funcional. Esta está constituida por el volumen de reserva expiratoria, que es este, más el volumen residual, todo esto que está acá abajo, ¿sí? Esta es la capacidad residual funcional. Entonces sería de 2300, ¿verdad? 2300 ml. Y básicamente es la cantidad de aire que queda en los pulmones al final de una expiración normal. Capacidad vital. La capacidad vital sería el volumen de reserva expiratorio más el volumen de reserva expiratorio incluyendo al corriente. O sea, todo esto. ¿Te fijas? Todo esto. Volumen de reserva expiratorio, volumen corriente y volumen de reserva expiratorio. Todos estos constituyen la llamada capacidad vital. O sea, básicamente es todo excepto el residual, que es el que siempre queda en los pulmones, ¿ya? Y tiene un valor, si lo sumamos todos esos valores, ¿cierto? Son 4600 ml. Y por último, la capacidad pulmonar total, la CPT, capacidad pulmonar total. Total. Volumen de reserva expiratoria. Por eso la expiratoria y la inspiratoria. La expiratoria sería volumen corriente más volumen de reserva expiratoria. ¿Ya? O sea, son 1100 más 500, 1600. ¿Ya? Y por último nos quedaba la capacidad pulmonar total, que básicamente es tomar la capacidad vital, que ya saben que tiene el volumen de reserva inspiratorio, el volumen corriente y el volumen de reserva expiratorio, y le sumamos lo que faltaba, que era el residual. ¿Se fija? Por lo tanto, capacidad vital CB más BR, que es volumen residual. Acá hay un montón de siglas, que son los nombres de los volúmenes, ¿ya? Entonces hay que un poco empezar a asociar. Capacidad vital más volumen residual. Entonces son 4600 más 1200 y alcanzamos los 5800 a 6000, ¿ya? Porque en verdad la capacidad pulmonar total teóricamente se entiende como 6000, entre 5800 y 6000, ¿ya? Esa es nuestra capacidad pulmonar total en reposo, porque todos estos valores en el fondo, ¿cierto? Son los teóricos fisiológicos, normales. Bien, entonces la espirometría, que es la técnica que en el fondo nos permitía medir estos volúmenes, se fijan un poco acá está representada. Se trata de expirar constantemente a través de la boca en un tubo, ¿ya? Y este tubo está conectado a un espirómetro, que básicamente esto lo que hace es medir volúmenes y flujos de aire y lo transforma en un registro gráfico, ¿ya? Entonces, cuando uno hace esta técnica, se expira todo el rato por el tubo, no por la, o sea, por el tubo, perdón, por la boca y no por la nariz, ¿ya? Entonces, tú tomas aire y tú botas aire todo el rato, lo haces acá. No es que no puedas inspirar, porque algunos piensan que solo tienen que expirar, no. Tú tomas aire, por supuesto, si no obviamente te ahogas, pero botas el aire en el mismo tubo, tomas y botas, y de hecho te tienes que tapar la nariz. Normalmente se usan unas pinzas nasales que te tapan tu nariz para impedir que aire o sea, que entre o que salga aire por tu nariz y todo tu aire se mueva por tu boca para poder contarlo, ¿se para poder medir. Y se entregan unas curvas espirométricas, ¿cierto?, donde nos permiten medir los volúmenes, ¿ya? Entonces, esto que ustedes ven son los mismos volúmenes y capacidades que describimos recién. Y además, en la espirometría,
la gracia que tiene como técnica además que te permite medir los volúmenes estáticos, que son los que describimos recién, y los volúmenes que se llaman volúmenes dinámicos, que no están descritos acá, y que son volúmenes medidos en un tiempo. ¿Te fijas? Por ejemplo, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Estoy dando solamente un ejemplo. Entonces, el volumen que tú puedes botar o que puedes expirar en el primer segundo de expiración, que es cuando tú botas la mayor cantidad de aire. ¿Te fijas? Para poder medir ese volumen que requiere un tiempo, solo lo puedes hacer a través de la técnica de la espirometría. Entonces, la espirometría te permite medir volúmenes estáticos, como los que vimos recién, además de volúmenes dinámicos, que son estos que requieren un tiempo para ser medidos. Tú le pones una condición de tiempo. ¿Ya? Esto lo vamos a hacer en el laboratorio en la próxima semana. ¿Ya? No, mentira, la que sigue, porque la otra semana es peor. La espirometría. No va a tener entonces. Bien. Volumen respiratorio minuto. ¿Cuánto es el volumen respiratorio minuto? El volumen respiratorio minuto es el volumen corriente, el volumen que respiramos constantemente, ¿cierto? Multiplicado por nuestra frecuencia respiratoria. Eso determina nuestro volumen respiratorio por minuto. Entonces, si reemplazamos, el corriente son 500 y dijimos que el piso mínimo de respiraciones son 12, que es normalmente el valor que se usa, te da los 6.000 ml, ¿ya? 6 litros por minuto. Se habla de litros porque el aire, ¿cierto? El aire que nosotros inspiramos, una vez que entra por nuestra nariz, automáticamente nuestro aire se mezcla, ¿cierto?, con las secreciones que nosotros producimos desde la nariz y pasa a ser un volumen de aire. Por eso es volumen de aire lo que se pide normalmente, ¿ya? Entonces, si aumenta el corriente y o aumenta la frecuencia respiratoria, por ejemplo, estás con taquipnea, el apnea es respiratorio, el sufijo. Taqui es más rápido, ¿cierto? Por lo tanto, la taquipnea, cuando tú respiras, más rápido que lo normal. Por ende, te deberías tener más de 16 respiraciones por minuto. 20, 25, ¿ya? Cuando estamos agitados, ¿ya? Si tú respiras más rápido porque estás con una taquipnea en el fondo, la causa puede ser cualquier cosa, ¿ya? Incluso porque estás corriendo, ¿cierto? Nuestro volumen respiratorio minuto automáticamente se va a elevar, ¿cierto? Lo mismo que se aumenta el corriente. El corriente tiene una razón de 500 y 1500. Así que puede ser que el corriente tuyo no sean 500, sean 600, 700, 1000, 1500, perfectamente. Entonces, obviamente, tu volumen respiratorio minuto probablemente es mayor que una persona que tiene un corriente menor que tú. ¿Ya? Bien, ¿cómo vamos a ver? Y creo que esto es lo último de día, la mecánica de la ventilación pulmonar. ¿Ya? Entonces, ¿esto lo vieron en anatomía ayer? ¿Sí? No, ¿viste esto lo que fue? Ay, yo no me lo bueno, ya. Entonces, primero, esto, mecánica tiene que ver con la dinámica de la ventilación, ¿ya? Ventilación y respiración. Entonces, acá tenemos los pulmones, ¿cierto? Nuestros pulmones están dentro de una caja, que es la pared torácica, ¿cierto? ¿Ya? Y resulta que hay que entender algo acá. La caja torácica que contiene los pulmones normalmente tira hacia afuera. Por eso las flechitas van para afuera. Allá, perdón, acá. Las flechitas verdes, ¿ya? Normalmente tira hacia afuera. Y los pulmones que están dentro tiran hacia adentro, normalmente. Entonces tienen direcciones opuestas, ¿verdad? La caja torácica hacia afuera, pero nuestros pulmones tiran hacia adentro. ¿Por qué los pulmones tiran hacia adentro? Porque los pulmones están rodeados por pleuras, ¿cierto? Ayer lo vieron, pleura parietal y pleura visceral, ¿no? Las dos pleuras que rodean nuestros pulmones. Ya. Y entre las dos pleuras hay un pequeño espacio. Y en ese espacio circula una pequeña cantidad de líquido. Se llama, de hecho, líquido pleural. Entonces, ese líquido pleural genera una presión negativa. ¿Por qué? Porque ese líquido se drena o se dirige hacia los capilares linfáticos constantemente. ¿Se entiende? Entonces, los capilares linfáticos se llevan este líquido
líquido y es como si lo chupasen de alguna forma. Entonces, al llevarse este líquido, ¿te fijas? Hace que los pulmones, tira de los pulmones, hace que se vayan hacia adentro. Este efecto es generado únicamente por esa presión negativa que genera el hecho que este líquido sea constantemente reabsorbido hacia los pulmones, ¿ya? Entonces se genera una presión que es negativa. Ahora, entonces por eso ustedes acá ven la imagen flechitas hacia adentro, porque normalmente los pulmones entonces tiran hacia adentro producto de la presión negativa generada por la absorción del líquido pleural. La caja torácica hacia afuera. Entonces, aquí se ve que tiene que haber un equilibrio entre el estirar hacia afuera la caja torácica y el tirar hacia adentro de estos pulmones, ¿ya? Entonces, hay un equilibrio normal entre el retroceso elástico de esta pared torácica hacia afuera, la pared tira hacia afuera, retroceso elástico hacia afuera, y los pulmones, retroceso elástico hacia adentro, ¿ya? La gracia de esto es que, dado lo que pasa con los pulmones, se genera una presión intrapleural que es subatmosférica. Subatmosférica. ¿Ya? Presión negativa, ¿cierto? Dijimos, ¿se entendió cuando dije presión negativa? Tira los pulmones hacia adentro. Si la presión adentro es negativa, miremos acá la imagen. Presiones absolutas, presiones relativas. En esta parte de la gráfica están las presiones en milímetros de mercurio, ¿cierto? Y acá están las presiones relativas, pero en centímetros de agua. Capaz que le dije que se podía medir en cualquiera de las dos unidades. ¿Ya? Entonces acá, miren acá, presión barométrica es la presión atmosférica, ¿cierto? La que vimos al principio, son los 760 milímetros de mercurio. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ya? La presión atmosférica o barométrica en nuestro sistema respiratorio, ¿ya? Las presiones internas las medimos en centímetros de agua en fisiología. Y se asume que la presión barométrica o atmosférica es igual a 0. ¿Se entiende? No es que 0, pero la asumimos como un 0. 0 centímetros de agua. Lo que tenemos acá son los pulmones, ¿cierto? Desde el vértice hasta la base. Y lo que ustedes pueden ver en ambas unidades de medida, ¿cierto? Es que, te fijas que la presión acá en milímetros de mercurio es mayor a nivel del vértice pulmonar, o sea, es menor, perdón, a nivel del vértice pulmonar y va disminuyendo levemente hasta la base de los pulmones, ¿ya? Ese cambio en las presiones de que vaya aumentando en el fondo hacia la base se da por la gravedad. ¿Ya? Ese es efecto netamente de la gravedad, por lo tanto eso ocurre cuando estamos sentados o incluso de pie, ¿ya? Es donde más se genera. Acá, si ustedes observan, ¿cierto? Aparecen como presiones negativas porque las presiones respiratorias, ¿cierto? Medidas en centímetros de agua, las vamos a asumir como negativas porque adquiere la negatividad que se genera, ¿se entiende? Por la reabsorción del líquido pleural, ¿ya? Entonces, este valor es el barométrico en el fondo, ¿sí? Pero este valor se traduce o es equivalente en el fondo a menos 10 centímetros de agua, ¿se entiende? Entonces, ojo, la presión atmosférica o barométrica afuera va a ser 0 para efectos fisiológicos respiratorios, ¿ya? 0 es igual a una atmósfera, menos 10 sería la presión negativa a nivel del vértice. Y esa presión, ¿cierto? Como ustedes lo observan, va a ir, ¿cierto? Modificándose a lo largo de los pulmones producto de la gravedad. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? Esto nos indica que vamos a, este menos 5 que aparece acá, ¿ya? Es la presión intrapleural. Menos 5 centímetros de agua va a ser igual a la presión intrapleural. Los menos 10 a los menos 2,5, ¿cómo cambia esta presión en el eje rostro-caudal? De arriba hacia abajo. A nivel de los pulmones, desde vértice a base. De todos estos valores, ¿qué es lo que me importa? ¿Ya? ¿Qué es lo importante?
saben que afuera es 0 para nosotros, centímetros de agua, que es equivalente a una atmósfera. Y saber esto, que la presión intrapleural es menos 5 centímetros de agua. Entonces estas son las presiones intrapleurales, los menos 5 centímetros de agua. Son estos valores que se han registrado, se han observado después de una expiración tranquila. Expiramos y nos quedamos con menos 5, o sea, nos quedamos con una presión intrapleural negativa. Si adentro es negativo, menos 5, ¿cierto? Yo expiro y me quedo con menos 5 en mi presión intrapleural. Y afuera es 0. ¿Qué debería pasar con el aire? Solo por diferencias de presión. ¿Entiendes? Solo estoy preguntando por diferencias de presión. Si adentro, después de cada expiración, nos quedamos con una presión intrapleural menos 5 y afuera 0, negativo. Por eso, ¿qué debería hacer el aire? ¿Se puede salir? Claro. ¿Entiendes? Porque es 0. Entonces, esto permite esa lógica, o sea, no es una lógica, es real. ¿Esto qué permite? Que el aire entre. Entonces, ¿qué pasa? Tú inspiras. Dentro del aire, inspiras. Y luego vamos a ver que esa presión de menos 5, ¿cierto? Cambia. Porque luego adentro, ¿cierto? Los pulmones ahora están llenos de aire y se hace positiva. Y afuera sigue siendo 0. Entonces, después, como adentro es positiva y afuera es 0, favorece solo por diferencias de presión que el aire que está adentro salga. Expiración. ¿Ya? Ahora, eso es en términos de presiones, que es muy importante para la mecánica ventilatoria, pero obviamente esta mecánica no existe si no tenemos la caja torácica y los músculos, porque no es solo caja, ¿cierto? Sino que esta caja contiene músculos que van a permitir esta mecánica. Entonces tenemos inspiración y tenemos expiración, ¿se fijan? Y como pueden ver ustedes ahí, en la inspiración, ¿verdad? Lo que vamos a tener a los intercostales externos, músculos. ¿Esto lo vieron ayer igual en anatomía, no, chicos? No, ahí va. Vamos a tener entonces a los músculos intercostales externos, ¿ya? Que aquí están marcados en este color medio dorado amarillo. Y aquí justo, que son los más rostrales y dorsales, específicamente donde está aquí el indicado. ¿Ya? Los más de arriba, rostrales hacia arriba, ¿cierto? Y dorsales hacia el costado. ¿Ya? Y vamos a tener también al grupo paraesternal, que son los músculos intercostales internos, que acá están en azul, serían estos. Estos funcionan como los músculos inspiratorios. Inspiratorios, estos en reposo. Músculos intercostales externos, los más de arriba, rostrales y dorsales, y los músculos intercostales internos. Además de esto, ¿cierto? Tenemos, por supuesto, demasiado importante la acción del músculo diafragma, ¿verdad? Entonces, si nosotros miramos acá esta imagen, el diafragma, durante la inspiración, el diafragma como músculo se contrae, ¿ya? Y al contraerse, la contracción hace que el diafragma descienda. Entonces, la contracción del diafragma lo desciende y tira la caja. ¿Se entiende la lógica? Tira la caja hacia abajo. Caja torácica tira de la caja hacia abajo. Por lo tanto, la acción del diafragma aumenta el diámetro de arriba a abajo de la caja. El diámetro, ¿cierto? Antero, posterior. Tiende a aumentar. Entonces, ¿se acuerdan que decíamos hace un ratito que la caja tira hacia afuera, los pulmones, tiran hacia dentro? ¿Sí? Entonces, la acción de esta musculatura y de la caja misma genera esta acción de que la caja constantemente tira hacia afuera, ¿cierto? Y el pulmón o los pulmones, por el efecto que les conté recién de la presión pleural, tiran hacia el lado contrario, hacia adentro. Bien. Entonces, se genera este efecto de presión negativa interna que favorece el ingreso de aire. ¿Qué ocurre después? La expiración, ¿cierto?
en la expiración, lo que va a pasar con el diafragma es más que nada una relajación. O sea, el diafragma primero se contrae, ¿cierto? Y tira, ¿verdad? Hace que aumente el diámetro de la caja, pero después el diafragma se relaja como músculo, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Al relajarse, asciende. Entonces disminuye ahora el diámetro que antes se había aumentado, ya el diámetro de la caja torácica. A su vez, también tenemos a los músculos intercostales internos, ¿cierto? En azul, pero a los más caudales, los que están más hacia abajo en la caja. Y vamos a tener también a los músculos intercostales externos, acá en dorado, que están más bien, ¿cierto?, la parte más caudal y ventral, o sea, más hacia abajo y más hacia adelante. Y el músculo del esternón, ¿ya? El triangular del esternón, que es el transverso del tórax, también va a funcionar, es este que está acá en la imagen, va a funcionar como un músculo expiratorio. Entonces la respiración tranquila en reposo, inspiración y expiración, que es el ciclo, ¿cierto?, va a estar dado por diafragma, muy importante, ¿cierto?, la acción del diafragma. Primero se contrae, después se relaja, se contrae, favorece la inspiración, se relaja, su cierto ascenso favorece la expiración, pero además del diafragma, por supuesto que participan estos otros músculos importantes, que son los músculos intercostales, externos e internos, y si ustedes observan, ambos participan en los dos procesos, inspiración y expiración, solamente que están los más de arriba, los más rostrales, y después los más caudales, los más de abajo, ¿ya? No son estos los únicos músculos respiratorios, ¿verdad? ¿Hay otros o no? ¿Hay otros músculos respiratorios o no? ¿Sí o no? ¿No? Hay, pero esos otros músculos respiratorios funcionan o se activan de manera importante cuando se requieren respiraciones forzadas, porque esto que estamos contando es el reposo. Cuando requerimos ingresar más aire que lo normal, es decir, forzar inspiración y expiración, ahí no son suficientes estos músculos de los que estamos hablando, sino que ahí tienen que ingresar otros músculos, ¿ya? Ingresan músculos del cuello, por ejemplo, ingresan músculos del abdomen también, ¿ya? Entonces ahí ingresa el esternocleidomastoideo, y aquí esto ya es anatómico, ingresa también el resto del abdomen, los poplifos, ¿ya? Entonces ingresan para, o se activan básicamente para poder ayudar a estas respiraciones más forzadas. Bien, ahí tenemos lo... Bien, entonces, en esta mecánica respiratoria, ¿ya? Lo que vemos en este gráfico acá arriba es volumen y acá abajo presiones en centímetros de agua, que es como la se mide en el sistema respiratorio. Y lo que vemos acá, ¿cierto? Se fijan ustedes que acá parte con los menos 5 centímetros de agua, que eran esos menos 5 que explicamos hace un rato, dados por la reabsorción del fluido pleural o líquido pleural, ¿cierto? Entonces, esto está pasando, ¿cierto?, a nivel de las pleuras. Estos menos 5 centímetros de agua favorecen la inspiración. Por lo tanto, se inspira y se ingresa un volumen. Ese volumen que está acá, que ingresa, ustedes pueden ver que es 0,5 litros o 500 ml, que corresponde al volumen corriente. Por lo tanto, esto es corriente, volumen corriente, ¿verdad? A su vez, ¿cierto?, aumenta la presión dentro de los alvéolos, porque ahora los alvéolos están llenos de volumen, de aire. ¿Y qué pasa? Como lo decíamos, ahora se hace positivo, ¿cierto? Y eso favorece que el aire quiera salir respecto de afuera, porque afuera sigue siendo cero la presión atmosférica barométrica. Entonces favorece la salida de este mismo volumen, que es el volumen corriente. Lo mismo que entró, lo mismo que sale, o sea, lo mismo 500, ¿ya? Y luego se inicia, queda en los menos 5 centímetros de agua, nuevamente. Si ustedes observan acá la inspiración, la presión pleural, que es esta de acá abajito, se hace aún más negativa, menos 7,5 más menos centímetros de agua, porque cuando se llena de volumen, ¿cierto?, esta presión disminuye todavía más, ¿ya? Después de que se expira, se fija la presión pleural, vuelve a sus menos 5 centímetros de agua inicial, que es su valor 100%
presión alveolar, que está de acá, dentro de los alveolos, menos la presión pleural, que es la presión entre pleuras. Bien. El aire, el flujo de aire, también genera resistencia, ¿ya? O sea, resistencia en este caso, así como hablamos de resistencia al paso de la sangre, al flujo de sangre, aquí hablamos de resistencia al flujo de aire, al flujo aéreo. Y también, ¿cierto? Esto se describe según esta ley, que es la ley de Ohm, que dice que la presión PV es presión barométrica o presión atmosférica, menos la PA, que es la presión alveolar, partido por R, que sería la resistencia. ¿Ya? Entonces, aquí vemos los distintos tipos de flujo de aire en nuestro árbol respiratorio. Así como habían flujos de sangre, veíamos tipos de flujo de sangre, también hay tipos de flujo de aire por nuestro sistema respiratorio o vías respiratorias. Entonces tenemos, por ejemplo, flujo laminar, que es parecido al flujo de sangre laminar, ordenadito, ¿cierto? En capas, ya, con mayor velocidad. Y este flujo se encuentra en zonas de bajo calibre, como los bronquiolos. También tenemos modelos de flujo de aire turbulento, que es igual o similar al flujo turbulento sanguíneo, o sea, desordenado, ¿cierto? Y más lento. Este lo vamos a encontrar en nariz, en tráquea, es decir, en todas estas zonas, más bien donde el aire se mueve a alta velocidad. Y por último, este es un tipo de flujo que se llama flujo de aire transicional, como de transición. Y este flujo, que básicamente es flujo turbulento que se mezcla con flujo laminar y genera este flujo como mezcla llamado flujo transicional, es el flujo de aire que encontramos mayoritariamente en nuestro árbol respiratorio. O sea, si nosotros tenemos que describir cuál es el tipo de flujo de aire más frecuente, es el flujo transicional en nuestro sistema respiratorio. El flujo turbulento no existe en todo nuestro sistema respiratorio porque generaría demasiado esfuerzo para nuestro sistema respiratorio mover un flujo que fuese totalmente turbulento. ¿Ya? Y acá vemos la resistencia de las vías respiratorias, la resistencia que está descrita, el R, la resistencia. ¿Ya? Y claramente ustedes pueden ver que faringe-laringe tiene una resistencia de 0.6, las vías respiratorias de más de 2 milímetros de diámetro o más grandecitas, 0.6 también, y las vías respiratorias de menos de 2 milímetros de diámetro de 0.3. O sea, las vías respiratorias más chiquititas o de menor diámetro o calibre, ¿cierto?, van a tener menor resistencia al flujo del aire. Y eso tiene sentido porque en el fondo es ahí donde tiene que llegar el aire para generar el intercambio gaseoso. Tiene que ser óptimo, favorecerse. Acá al lado es una comparación cuando hay ciertas patologías respiratorias. El EPOC es un tipo de patología obstructiva respiratoria, es una enfermedad pulmonar obstructiva. Entonces obviamente nos muestra la comparación que cuando una persona tiene una enfermedad obstructiva, quiere decir que la resistencia en sus vías respiratorias está elevada, ya a causa de la patología. Por lo tanto, el flujo de aire, la velocidad de flujo, va a ser menor porque al aire le va a costar mucho más pasar cuando las vías tienen una resistencia mayor. ¿Ya? Entonces, obviamente, si la resistencia total de nuestra vía respiratoria es 1.5, una patología como esta puede llegar hasta 5. O sea, muchísima resistencia al paso del aire, lo que afecta el intercambio. Casi no son muchos cuerpos, que va a afectar la cantidad de aire que llega a los alveolos. Ya, chicos, ¿cómo estamos de hora? Creo que ya estamos, ¿no? Perfecto.